Hace varios años, mi hermana tuvo que ser hospitalizada para una cirugía debido a un problema que la aquejaba desde hacía muchos años en uno de sus tobillos. Ella, como derechohabiente del Seguro Social y después de ser valorada por los médicos, fue programada para su operación y llegada la fecha, la acompañamos a su internamiento en el Hospital 25 del Seguro Social. Todo transcurrió de manera normal y después de su intervención quirúrgica fue trasladada a una habitación para su recuperación durante una semana. En esa habitación, que era un cuarto de tamaño regular de aproximadamente 50 metros cuadrados, coexistían 6 camas de hospital. Una de ellas fue utilizada por mi hermana, casualmente la del fondo de la habitación, y las restantes solo 2 estaban ocupadas y el resto vacías. Al segundo día de su recuperación, eran las 3:13 de la madrugada, lo cual mi hermana sabía perfectamente, porque llevaba 2 horas de sufrimiento por un fuerte dolor en su pie, en el área de la operación, y desde entonces, seguía cada paso de las manecillas del reloj que colgaba en la pared de la habitación, que transcurría demasiado lento para ella. Debido a la ansiedad que le provocaba el fuerte dolor que sentía, casi podía escuchar el tic-tac del reloj avanzando muy lento, al grado de desesperarla. Casi a punto de gritar por ayuda, lo que había estado aguantando para no despertar a los demás pacientes que dormían en la misma habitación, pensó: Dios mío, me duele mucho mi pie. El último medicamento fue a las 10 de la noche y el efecto ya no lo siento, como quisiera que llegara una enfermera, me duele demasiado. Para su asombro, una figura entró por la puerta. Mi hermana alcanzó a verla desde su posición al final del pasillo de la habitación. Se dirigió lentamente hasta su cama. Al estar a un par de metros la vio. Era una enfermera y mi hermana pensó: gracias, Dios mío. ¿En qué puedo ayudarte?, le dijo a mi hermana con una voz suave pero profunda. Tengo mucho dolor en mi tobillo y ya no lo soporto. Llevo varias horas así, pero no he querido molestar a nadie. ¿Me puede ayudar? Entonces la enfermera le tocó la frente y le dijo: tranquila, aguanta un poco, ya no tardan en venir a atenderte. En ese momento mi hermana, que sintió una mano helada que había tocado su frente, se quedó en silencio tratando de distinguir el rostro de esa figura sin lograrlo, ya que por ser de noche y la habitación con poca iluminación, era imposible distinguir las facciones de la cara. No le dio medicinas, no revisó a ningún otro paciente. Mi hermana, entre el dolor y cansancio por el sueño, solamente asentía, y fue donde notó que el uniforme era de un aspecto antiguo, si era el de una enfermera, pero distinto al uniforme que durante los 2 días anteriores había visto en las demás enfermeras del hospital. Además, en su cabeza llevaba una cofia cuadrada, que mi hermana recordó haber visto en películas de hace años, y que ya no usan las enfermeras que la han atendido desde su ingreso. La figura se dio la media vuelta y fue donde el miedo paralizó e hizo erizar la piel de mi hermana. La enfermera, o lo que parecía serlo, avanzaba por la habitación sin detenerse en ninguna otra cama, y peor aún, ni siquiera daba vuelta en las demás camas, sino que pasaba entre ellas en línea recta rumbo a la salida. Y fue donde justo mi hermana levantó su cabeza y se dio cuenta de que no caminaba, sino que flotaba, ya que no tenía pies. Cuando llegó al final, precisamente en la puerta de salida, la figura dio vuelta a la derecha, lo cual, a pesar del dolor, el miedo y el cansancio, sabía que era imposible, y pensó: ¿dónde está la escalera, el ascensor? No, a la derecha, solo hay una ventana, imposible. Aprovecho para comentarles: si este video les gustó, suscríbanse y activen la campanita. Y en los comentarios, díganme, ¿creen que fue real o su mente le jugó una mala pasada? ¿Fue un fantasma o una alucinación? Gracias por seguir nuestra página. Pasaron 30 minutos que aumentaron el miedo y la desesperación de mi hermana. Cuando llegó la enfermera de turno, ella comenzó a atender uno a uno a los demás pacientes, despertándolos y entregándoles su medicamento. Cuando llegó a la última cama, la de mi hermana, le preguntó si todo estaba bien, a lo que mi hermana solo movió la cabeza hacia los lados para decir no, afirmando que su pierna le dolía mucho y que necesitaba urgentemente su medicamento. Después de ser atendida, mi hermana se quedó con un nudo en la garganta y no pudo comentarle nada de lo sucedido a la enfermera, pensando que se podría burlar o pensar que estaba loca, o peor aún, podría confirmarle que la experiencia vivida era real y que posiblemente otros pacientes habían tenido experiencias similares a la de ella. Decidió quedarse callada y no contar nada de lo sucedido. Al transcurrir la semana, al salir del hospital la notamos silenciosa y callada, más de lo habitual. A nuestras preguntas de ¿cómo había estado?,
Solamente daba respuestas de una sola palabra, para afirmar o negar sin profundizar en ninguna respuesta. Pasaron los meses y en una reunión familiar y al recordar que soy seguidor de temas paranormales, fue cuando por fin se atrevió a contarme la experiencia que había vivido, cómo la angustia y el miedo se apoderaron de ella, y cómo se quedó muda sin saber cómo reaccionar. Solamente le agradecí por confiarme esa historia y le di un abrazo y concluí diciéndole que en este plano en ocasiones conviven personas que, sin saberlo, ya no están con nosotros, pero siguen actuando como si estuvieran aquí, realizando las actividades que posiblemente hacían en vida, como un bucle sin final, una y otra vez hasta conseguir alcanzar alguna misión inconclusa, que los transporte a trascender hacia su destino.